Gracias porque tú hablas a nuestros corazones y tú nos enseñas a través de los hermanos que ya han caminado hace muchos años en este camino de la fe. Gracias por la vida de los apóstoles, por las cartas que ellos escribieron a la iglesia y porque a través de ello podemos aprender y podemos ser desafiados para seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos, sé tú obrando, sé tú guiando la palabra y que seas tú quien tome el control de este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, para iniciar en esta noche me gustaría empezar con una pregunta, y esa pregunta no la tienen que responder en voz alta, solo pensarla, pero es algo que es muy usual, muy escuchado, y la pregunta es: ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra humildad? ¿Qué cosas vienen a tu mente? Ok, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, una muy buena descripción de humildad. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra humildad? Poner a otros antes que a ti. Ok, gracias. Son muy buenas definiciones, ¿verdad? El ejemplo de Jesús lavando los pies, poner a otros antes que a nosotros. Y así podemos pensar en más palabras o más ejemplos, ¿no? Acerca de esta pequeña palabra o este valor que algunos le llaman el valor de la humildad. Pero también algunos asocian esta palabra y dicen: es una persona humilde, asociándolo con los recursos financieros que tiene, ¿no? Y muchos pueden decir: ese es alguien humilde porque no tiene mucho dinero. Pero creo que justo esa connotación no es una connotación tan buena, o no porque sea pobre significa que sea humilde, o no porque sea rico significa que sea orgulloso, ¿verdad? Y es importante a veces hacer esta distinción. Y una definición de la Real Academia Española sobre humildad es, viene del latín humilitas, y dice: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, ¿no? O sea, la humildad es saber para qué soy bueno y para qué no soy bueno, y acorde a eso voy a actuar en mi día a día. Y esta definición se me hace una definición coherente, una definición que nos ayuda a reconocer nuestra condición, nos ayuda a reconocer nuestras capacidades y nos hace estar conscientes de para qué somos buenos y para qué no lo somos. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de este tema de la humildad, ¿no? Y Jesús mismo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 3 nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús reconoce esto? ¿Y por qué Jesús dice que es una bienaventuranza, que es algo bueno ser pobre en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Es algo que vamos a explorar el día de hoy, y que quisiera que me acompañes al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 11, después de esta introducción. Y aquí Pedro está hablando a la iglesia, ¿va? La iglesia ay, se me olvidó la ciudad, pero por ahí la voy a ver. Pero es como en el sur de Italia, Grecia, por esta parte de Europa. Y Pedro le está escribiendo esta carta a esta iglesia, y lo que le dice no es algo sencillo. Vamos a leer que son palabras muy fuertes, y habla primero a los líderes, luego habla a la iglesia en general. Y vamos a ver qué dice acerca de este tema que estamos estudiando, la humildad. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice Pedro a la iglesia: ruego a los hermanos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Esta forma en cómo inicia este capítulo de Pedro es muy interesante, porque Pedro, como todos saben, era el líder de la iglesia en ese momento. Era como el apóstol más sobresaliente, si lo podemos poner de algún modo. Era el líder de la iglesia en Israel, en Jerusalén, y muchos le preguntaban a él, pues ¿cómo vamos a proseguir en estos aspectos? Él es el que convoca un concilio, él está en esto cuando están definiendo algunas cosas acerca de la circuncisión y la incircuncisión. Entonces ese es alguien muy relevante en la iglesia primitiva, alguien que tenía toda la autoridad para corregir o para hablar a la iglesia y decirle lo que están haciendo no está bien. Pero él empieza en el versículo 1 diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro, siendo el líder de la iglesia, siendo el que dirigía el movimiento cristiano que estaba surgiendo después de que Jesús había resucitado y había sido levantado a los cielos, él se pone en igualdad de circunstancias con los demás. Le está escribiendo a los líderes de la iglesia y le dice: yo anciano también con ustedes. Yo estoy al mismo nivel, yo estoy a la par, yo estoy hablándoles como alguien que entiende lo que están haciendo, lo que están viviendo, lo que están padeciendo, y no les estoy hablando como alguien que lo sabe todo, sino les quiero dar un consejo como alguien que está caminando como ustedes, lado a lado. Y en este capítulo vamos a ver 3 puntos, y el primero de ellos es justo este: si Dios te da una posición de autoridad, es para servir. Todos somos iguales y todos estamos al mismo nivel. Pedro inicia diciéndole a la iglesia: yo anciano también con ustedes, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es interesante que hable a la iglesia de esa forma y que él se ponga en este sentido, porque muchos cuando ven el liderazgo, cuando ven una posición o les están invitando a servir en algún ministerio, en algún rol en la iglesia, dicen: por fin me reconocen, por fin saben las capacidades que tengo, por fin saben que soy bueno para esto o para aquello. Y todos nos subimos a un tabique muchas veces y es muy fácil perder el piso. Es muy fácil olvidarnos que llegar a ese lugar es una posición de servicio, justo como lo decía el hermano. Jesús mismo, siendo el mayor, el primogénito de toda la creación, como lo dice Colosenses, el máximo exponente de lo que Dios quería para la humanidad, Él tomó su toalla y le lavó los pies a los discípulos, sirviéndoles, humillándose. Y para algunos la palabra humillarse es una palabra con una connotación muy mala. Algunos le dicen: tú no te humilles delante de nadie. Tú no hagas esto, tú debes demostrar fortaleza, debes demostrar que eres más, que vales. El domingo tuvimos una reunión en la casa y llegaron varios hermanos y todo. Después acompañamos a los últimos que se fueron al estacionamiento, a donde habían guardado su carro.
Y de repente vimos una bola de chavos caminando, ¿no? Y toda la gente del lado de la acera donde estábamos estaba viendo, ¿no? Y llegamos al estacionamiento, platicamos un poco con el de los carros y dice, no se vayan, se va a poner buena la fiesta, ¿no? Y ya ahí bromeando, no sé qué, dice, pues ya ahorita van a salir los balazos, ¿va? Cosas así. Y bueno, ya dijimos, no, pues ¿para qué nos quedamos esta fiesta, va? Mejor nos vamos. Pero es justo porque quizá alguien le había hecho algo a uno de estos muchachos y ellos no se quedaron así, dijeron, no, vamos a desquitarnos. Iban con palos, ¿no? Y yo los vi, pues iban acá como 10 chavos con unos garrotes o con unos palos dispuestos a todo para defender su honor, para defender la cosa que les habían hecho. Porque nadie en esta sociedad quiere ser humillado, a nadie lo que nos han dicho, la humillación, o que no sé si puede hacer lo mismo, humillarse a ser humillado, quizás es diferente. No es lo mismo, ¿no? Porque también debemos pensar pues en los derechos humanos y todas estas cosas, y tampoco denigrar a nadie o ser denigrado, pero a veces aguantar y decir, está bien, no hay problema, que me hayan dicho esto, que me hayan dicho aquello, total no lo soy, ¿va? Pero entonces a veces todo esto lo estoy diciendo para decir, no perdamos el piso, no tratemos de luchar por una posición, no tratemos de defender nuestro honor, nuestro nombre, o tratemos de hacernos un nombre como lo trató de hacer la humanidad cuando quisieron construir Babel. Pedro mismo tenía todas las credenciales para decir yo soy lo máximo, pero él dice no, yo estoy a la par de ustedes. Y después más adelante hay algo que me llamó mucho la atención, que dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro le dice, si ustedes van a servir, si ustedes van a dirigir a la iglesia, si ustedes van a acompañar a la gente, si Dios les ha dado una posición de autoridad, no lo hagan señoreándose de los que están a su cuidado. No lo hagan haciéndolo autoritativamente, de forma autoritaria, sino dice ahí en el versículo 3, sino siendo ejemplos de la grey. Llevar un liderazgo con ejemplo, llevar un cargo de autoridad, dando el ejemplo a la gente de lo que es seguir a Cristo, de lo que es servir a otros, siendo ejemplos de la grey. A veces este estilo de liderazgo no nos gusta, porque este estilo de liderazgo, este estilo de servicio nos lleva a ensuciarnos las manos, nos lleva a cargar cosas que no nos gusta cargar, porque es más fácil decir, llévate esta mesa de aquí para allá, a todo dar, ¿va? A todos nos gusta ese estilo de liderazgo, pero que tú le digas a la gente, mira, te voy a enseñar a dónde va esta mesa, la tienes que llevar de aquí para allá, y lo haces 1 o 2 veces, o si te toca pintar, pintas con ellos, o si te toca hacer de comer, comes con ellos, haces lo que tengas que hacer. Yo me acuerdo de una vez que yo llegué a un campamento estudiantil y yo no sabía nada, era mi primer campamento, y yo creo que he contado esta historia. Estábamos lavando los trastes y había una persona como de 50 años a mi lado lavando los trastes, y estábamos platicando de todo y nada. Él estaba bromeando con nosotros, estudiantes de primer año de universidad, y de repente pues pasaron los días y yo me di cuenta que el que estaba lavando los trastes a mi lado en ese campamento era el líder del movimiento estudiantil a nivel América Latina. Y para mí eso fue la persona que puede ir a cualquier país de América Latina, llegar a un movimiento y decir qué hacer y qué no hacer, está lavando los trastes conmigo. Y eso me impactó y ver que no por ser líder, lavar los trastes te quita algo. Y Pedro les dice, no lo hagan enseñoreándose de la gente, sino poniendo el ejemplo de cómo dirigir y cómo hacer. Y hace falta tanto esta clase de líderes en nuestra sociedad, que a veces vemos que todos los políticos se están peleando por llegar a una posición, porque implica dinero, implica poder, implica recursos.
Y a veces en la iglesia parece lo mismo. Hay muchas iglesias divididas, muchas iglesias fragmentadas, porque llegar a una posición de pastor o una posición de liderazgo muchas veces implica poder. Si tú le dices a alguien en la iglesia de Cash Luna en Guatemala que quién quiere ser pastor, van a saltar como 50 personas porque hay millones de dólares en esa iglesia. Porque a veces llegar a una posición se ha perdido y se han olvidado qué es servir, qué es estar al lado de la gente, y que, como dice Pedro, es ser ejemplos de la grey, ejemplos de la grey de Dios, moldeando y guiando como Cristo lo hizo. Si tú cuidas la grey de Dios, al final Él te dará la recompensa, y lo vemos ahí en el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando tú decides cuidar a la grey de Dios, cuando Dios te ha delegado un grupo de gente, cuando Dios te ha puesto como líder de casa de vida, Él te ha delegado lo más precioso, 10 personas que tú debes cuidar, que tú debes velar, porque son la grey de Dios. No es tu grey, no son tus ovejas, no son tus discípulos, son los discípulos de Cristo. Y Dios ha visto algo en ti que Él dijo, se lo voy a confiar a tal persona. Y cuando Él venga va a decir, hijo, ¿cómo cuidaste a mi grey? ¿Cómo apacentaste a mis ovejas en la casa de vida que te di? ¿Cómo les hablabas en la semana? ¿Cómo los cuidabas? ¿Cómo hacías cosas por ellos? Y entonces versículo 4 dice, cuando el pastor, el príncipe de los pastores vuelva, entonces recibiréis la corona incorruptible. Entonces ahí está tu galardón. No lo está en que la gente te diga, qué buen líder eres, qué buenas cosas haces, mira tu casa de vida, es la casa de vida más grande de la iglesia. Sino tu recompensa está que cuando Cristo venga te diga, ¿cómo están las ovejas que te di? ¿Cómo está la gente que puse a tu cuidado? ¿Siguen permaneciendo en la iglesia? ¿Se fueron? ¿Qué ha pasado con ellos? Y que tú le puedas decir, Señor, aquí están las ovejas que me cuidaste, que me encargaste. Y entonces Él te diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo creo que Pedro entendía esto totalmente. Porque si tú recuerdas, cuando él le negó, lloró amargamente, pero cuando Cristo vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir una tercera vez, y Pedro le dice, tú dices, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Sabes? Pedro, si tú lo vieras en una biografía, no era el más calificado para cuidar a la gente. A Pedro le valía un cacahuate muchas cosas. Y tú ves su forma de ser arrebatada. No pensaba. No, a veces decía lo que sentía cuando lo leemos en los evangelios. Pero Jesús dice, a este le voy a encargar mi grey. A este le voy a encargar mi gente, mi cuerpo, mis hijos. Y mira acá ahora Pedro escribiéndole a la iglesia, diciéndoles, líderes, cuiden a la gente que el Señor les ha dado. Había aprendido. Y a lo mejor tú no te sientes calificado, y a lo mejor tú dices, ¿yo cómo voy a cuidar a la gente? ¿Cómo Dios me va a usar? Pedro pudo haber dicho lo mismo. Pedro estaba devastado, pero Jesús confió en él, como Jesús está confiando en ti como líder, para que cuides a los demás, para que lo hagas siendo ejemplo. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo no soy líder en la iglesia, ¿por qué esto tiene que ver conmigo? Pero a lo mejor eres líder en tu casa y Dios te ha confiado a tus hijos. Y cuando tus hijos crezcan, el Señor te va a decir, ¿dónde está la grey que te he encargado? ¿Dónde están esos pequeños que te di? O a lo mejor ya eres abuelo y el Señor te ha puesto en un rol para cuidar a tus nietos, a guiar a tus hijos.
porque siguen siendo la grey de Dios, porque siguen escuchando tu consejo, aunque a veces sean duros, pero tú sigues teniendo un rol de autoridad, de cuidado, y el Señor en el lugar en donde estás, en tu trabajo, en donde estés, Él ha puesto un grupo a tu cargo que debes de cuidar, moldear y llevar a los pastos delicados. Entonces esa posición que Él te ha dado no es para que te creas más, o no es para que digas, yo soy el papá, o yo soy el dueño de esta casa y aquí se hace lo que yo quiero, sino es para que cuides la grey de Dios, es para que moldees lo que Cristo nos enseñó yendo a la cruz. Y un segundo punto que podemos leer en estos versículos es: debemos vivir con humildad. En el versículo 5, Pedro le dice a la iglesia: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Algunos dicen que esto Pedro se lo estaba escribiendo a los mismos líderes de la iglesia que estaban bajo autoridad, y algunos otros dicen, no, si eran los jóvenes, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos cosas, pero el consejo que Pedro está dando es: ustedes que son más jóvenes, ustedes que son que tienen menos experiencia, pongámoslos de esa manera, sujétense a los ancianos. No te creas que te la puedes todas. No creas que ya lo sabes, no creas que tú lo puedes hacer mejor. A veces nosotros como jóvenes pensamos, si yo estuviera en esa posición, si yo tuviera la autoridad, las cosas serían diferentes. Si yo ya tuviera toda la autoridad para poder hacer lo que quiero en ese lugar o en esas cosas, entonces yo haría esto. Esa persona ya está en otra generación, ya no sabe cómo se hacen las cosas ahora. Pero hay una frase que yo aprendí de un pastor hace unos años, y él me decía, cuando estábamos en un lugar, me decía: este lugar me hace recordar que estamos parados sobre los hombros de muchos líderes que han caminado adelante de nosotros. Nosotros los jóvenes no podemos menospreciar el trabajo que otros ya han hecho. No podemos creer que los que han caminado 20 años, 30 años delante de nosotros no saben nada. Debemos honrar su ministerio, debemos honrar el trabajo que ellos han dado, debemos honrar los años que ellos han invertido. Y como dice Pedro, jóvenes, sujetarse a los ancianos. Aunque a veces generacionalmente no empatemos, aunque a veces nos cueste comprender algunas cosas, aunque a veces no entendamos por qué algunas cosas se hacen de alguna forma, debemos sujetarnos, debemos aprender de ellos y debemos levantar la voz y decir: mira, yo no creo que sea lo mejor, yo sugeriría esto, y dejarlo ahí y ponerlo sobre la mesa, empujar un poco, pero no tratar de luchar contra ellos. Y algunos podríamos decir: bueno, los que llevan más años están del otro lado. Pero Pedro lo pone en una balanza y dice: todos sumisos unos a otros. No solo los jóvenes, sino también anima a los ancianos, anima a los más grandes y les dice: ustedes también, todos sumisos unos a otros. Todos poniéndose al mismo nivel, todos caminando juntos, todos rindiendo su voluntad al bien común, al bien de la iglesia, al bien del pueblo de Dios, al bien de la grey de Dios. A veces rendir nuestra voluntad es lo más difícil, porque justo después de eso Pedro les dice a todos los que les está hablando: entonces, revestíos de humildad, revístanse, vístanse, cúbranse con humildad, pónganse la humildad encima de ustedes. Pero esto es una práctica que nos cuesta mucho trabajo. Y cuando uno está casado, la humildad es algo que sale cada día. Y a veces te toca, y a veces te tienes que ceder, y a veces dices:
¿Por qué tengo que dejar de hacer esto por el bien de la otra persona? Que ella haga lo que yo quiero, ¿no? Y ahí nos echamos nuestros rounds, Débora y yo, tratando de rendir nuestra voluntad al bien común, al bien de nuestro matrimonio, nuestra familia. Y yo no sé si he contado esta historia de nosotros cuando éramos novios y tuvimos una plática y estábamos hablando del tema de hijos. Nos echamos una plática como de 2 semanas que nos llevó casi a terminar nuestro noviazgo. Estuvimos a punto de decir, no, pues esto no va a seguir. Porque de un lado yo decía, yo sí quiero hijos, soy latino, ¿ah? Y los mexicanos pensamos en familia, en hijos. Y del otro lado una europea, alemana, que dice, yo no sé si quiero hijos, yo no sé qué tanto los deseo. Y entonces yo le dije, bueno, si no hay hijos no hay boda. Y ella dice, bueno, si hay hijos y tú me estás llevando a eso, entonces yo no me caso. Y nos llevamos un pleito y estuvimos ahí como peleando, nos dejamos de hablar unas semanas o unos días, no sé si semanas, días, 1 o 2 días, o no escribíamos tan frecuentemente, digámoslo, para no mentir. Hasta que llegó el punto en donde hablamos, y hablamos como no sé cuántas horas, un sábado en la mañana. Y ninguno de los dos cedía, ninguno de los dos quería rendirse en la postura que teníamos, hasta que llegamos a darnos cuenta que lo que estaba más ahí saliendo era nuestro orgullo. Nuestro orgullo de decir, yo no me voy a dejar que tú impongas lo que quieres sobre mí. Y yo también le decía, yo no me voy a dejar, y a ver quién gana. Porque revestirse de humildad no es fácil. Porque dejar y decir, va pues, voy a ceder en esto, llegar a un acuerdo, a un punto medio, y algunos le llaman la pelea limpia, ¿no? Por ahí un término, en donde quizá no ganas tú, pero gana la pareja, ganan los dos, y llegas a encontrarte a mitad del camino. Es ceder a tu orgullo, es ceder a tu deseo, es ceder a lo que te cuesta, a lo que te gusta. Pero Pedro le dice a la iglesia, revístanse de humildad. Y a veces en la iglesia nos cuesta mucho esto, revestirnos de humildad, ceder a lo que yo quiero, ceder a mi orgullo, ceder a mi necesidad de ser escuchado, de ser relevante, o de tener un nombre, un apellido, y decir, Señor, yo hago todo para ti. Señor, lo hago por amor a la Grey, lo hago por amor a tu pueblo. No importa que mi idea no prevalezca en esto que estamos haciendo como iglesia, o no importa que a veces mi casa de vida no vaya en la misma dirección o no entienda. A veces tenemos que ceder y seguir insistiendo y seguir animando y seguir moldeando, trabajando el carácter de la gente. A veces nos toca seguir llamando, aunque nos han dicho, ya no me hables. Pero por amor a la grey de Dios nos toca revestirnos de humildad y poner la cara y decir, yo te voy a seguir llamando, aunque te arte, porque el Señor quiere hacer algo contigo, porque el Señor no te va a dejar, porque aunque estés sumergido en el alcoholismo, Él sigue velando por ti. Y aunque esa gente te diga de cosas, revístete de humildad por amor al pueblo de Dios. Pero a veces acá nomás nos dicen algo y ya hay un gran pleito. A veces nos dan algo y ya nos creemos lo máximo y le decimos a la gente las cosas de muy mala gana. Pero Pedro dice, revístanse de humildad. Y luego dice algo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y no es humillarte delante de cualquier persona. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Humillarse, rendir la voluntad, rendir el orgullo, rendir mi yo, tomar mi cruz y seguir a Cristo no es fácil. Pero hay una promesa muy linda en estos pasajes, en estos versículos. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Vivir una vida humilde es reconocer, Señor, yo no lo puedo todo.
Señor, yo no soy capaz de hacer esto sin ti. Reconocer al Señor como el Señor de nuestras vidas, como el que murió y resucitó, y entregar nuestra vida al Señor y dar un paso de fe y tomar la decisión y hacer la oración de fe, bautizarse. Es un paso de humildad, es revestirnos de humildad, porque allá afuera todo el mundo cree que puede vivir su vida como ellos quieren, pero acá algunos estamos un paso más, porque hemos dicho: yo no puedo ganar mi salvación, necesito lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, y nos hemos humillado delante de Él diciendo: yo no lo puedo, te necesito. Y sabes, cuando nos humillamos delante de Dios, y ahí es donde viene el título, la humildad nos hace rendirnos a Dios, pero la humildad nos trae descanso. Y eso lo vemos en el versículo 7, dice: después, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, Él los va a exaltar cuando fuere el tiempo. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes? Si tú no eres humilde, si tú no eres pobre de espíritu, como lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, tú no vas a tener la necesidad de echar tus cargas delante de Dios. Tú no vas a tener la necesidad de poner tu ansiedad sobre de Él, porque tú crees que tú lo puedes hacer por tus propias fuerzas, porque tú crees que tú lo puedes manejar por ti mismo, porque eres tan orgulloso que no estás dispuesto a ceder delante de Dios y decir: Señor, yo no puedo con este problema, Señor, yo no puedo con esta cosa. Y entonces que en humildad, dejándolo bajo la poderosa mano de Dios, Pedro lo pone así, no es bajo cualquiera, es bajo el Señor que te estás humillando. Entonces le dices: Señor, pongo toda mi ansiedad delante de ti. Y la promesa es linda porque dice: porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarte delante del Señor trae descanso. Humillarte delante de Él, traer tu ansiedad delante de Él, dejar tus proyectos delante de Él, te va a dar un descanso, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y tú lo puedes ver cuando has tomado decisiones y te agobian y estás preocupado de qué va a pasar, qué va a suceder, no sé qué. Pero cuando oras y dices: Señor, mira, está pasando esto, la verdad yo no sé cómo va a estar el asunto, si voy a perderlo todo o no, pero yo sé que tú tienes el control. ¡Fum! Viene un descanso increíble. Y además sabes que lo que suceda, sea que lo pierdes todo o que no lo pierdes, va a ser en el cuidado del Señor y que Él no te va a dejar. Y después viene otra cosa que podría ser toda una enseñanza sobre sed sobrios y velad, porque el adversario es el diablo, pero no lo vamos a ver. Pero hoy te quiero animar. Yo no sé qué cosa estés pasando, yo no sé qué cosa estés viviendo, yo no sé qué creas de ti mismo, pero humillarse delante de Dios, reconocer que no te la sabes de todas, no es un signo de debilidad como lo dice el mundo. Humillarse es reconocer que yo no soy capaz, pero que Cristo, que Dios es capaz de hacerlo mucho mejor que yo. Y Pedro se lo enseñó a la iglesia, se lo enseñó a los líderes, y nos lo enseña a nosotros el día de hoy. ¿Te vas a humillar delante de la poderosa mano de Dios o vas a seguir cargando con todas las cosas tú mismo? A veces traemos tantas broncas y tantas cargas por andar queriendo cargar con todo, porque creemos que somos los meros y nos acabamos antes de tiempo y nos desgastamos. Pero si, como Pedro le decía a los líderes y a la iglesia en general, renunciamos a nuestro deseo de poder y nos ponemos a la par de los demás y servimos a los demás, no buscando una posición,
entenderemos quiénes somos, conoceremos nuestras limitaciones y entonces nos rendiremos delante de Dios, entregándole todas las cosas. No nos humillaremos delante de Él echando nuestras cargas, sino reconocemos que le necesitamos. Él tiene cuidado de nosotros y Él te está invitando a dejar tus cargas delante de Él y reconocer que Él es capaz más de lo que tú eres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tú sabes con qué hemos estado luchando, qué ha estado pasando en nuestras vidas, qué cosas, Señor, estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal. Y hoy, Señor, te pedimos que podamos ser humildes, que podamos reconocer nuestra naturaleza, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, y que a partir de hoy podamos caminar con esa vulnerabilidad, Señor, delante de ti, delante de los demás, sabiendo que no somos superhéroes, sabiendo que no somos invencibles, sabiendo que podemos ser frágiles delante de los demás, aún siendo líderes, siendo cristianos, que no debemos estar todo el tiempo con una máscara en la cara diciendo todo está bien, y por dentro que nos estemos quebrando. Señor, ser humildes, reconocer nuestras debilidades, nos ayuda a seguir caminando firmes en ti, acompañados por otros que han caminado delante, pero también sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que podemos depositar nuestras cargas delante de ti. Señor, ayúdanos a renunciar a nuestros deseos egoístas, a nuestros deseos pecaminosos de reconocimiento, de orgullo, y que podamos caminar reconociendo que sin ti no somos nada, que todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a ti. Ayúdanos a caminar con humildad en este camino cristiano y que siempre podamos recurrir a ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre Santo, gracias porque en esta